lo de culpa previsto por el artículo 206, 207, fracción primera, en relación al 63 y 14, fracción 2 del Código Penal para el Estado de Jalisco, cometido en agravio de Francisco Javier Sánchez García, esto ya que se colman los requisitos de fondo que establece el artículo 19 constitucional, así como el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este punto mi exposición, señoría. A continuación, cedo el uso de la voz al asesor jurídico por si quiere hacer alguna intervención en esta audiencia, así como a los afectados, a los ofendidos, tanto a la señora propietaria del tractor como a Francisco Javier en su carácter de lesionado, ya sea que lo quieran hacer por sí mismos o lo quieran hacer por su conducto, o bien si se abstienen de manifestarse en este punto. Nos abstenemos de manifestar. Bien. En tales circunstancias y en atención al principio de contradicción, concedo el uso de la voz a la abogada Altagracia y a su defendido, el señor José Isabel Cruz, para que se manifiesten en relación con la formulación, la solicitud de vinculación a proceso por parte del agente del Ministerio Público. Sí, señoría, muchas gracias. Antes de comenzar a dar contestación. Permítame, por favor. Antes de que continúe, licenciada, debo informar a don José Isabel Cruz que existen 3 momentos para resolver lo relativo a la vinculación a proceso solicitada por el Ministerio Público. Puede resolverse en esta audiencia, puede resolverse conforme lo establece el artículo 19 constitucional dentro del término de 3 días o 72 horas, o bien puede hacer uso de su derecho a duplicar el término, lo cual hace que el término tendría que resolverse dentro de 6 días, es decir, antes de que concluyan los 6 días a partir de esta audiencia, o 144 horas. Consúltelo con su abogada y pronúnciese, por favor, al respecto. Yo lo que quiero, señoría, es que se resuelva en este momento. Muy bien. Adelante, abogada. Sí, señoría, antes de iniciar la contestación a los datos de prueba que refirió el agente del Ministerio Público, solamente como una aclaración. Dentro de la carpeta de investigación o de las copias que me fueron proporcionadas, hay un dato de prueba que el Ministerio Público omitió, que es un informe policial que emite y que firma el agente de policía investigadora José Rubén Salazar Hernández. Este forma parte de la carpeta de investigación, él no la refirió, entonces solo como aclaración y pidiéndole que se incorpore a la carpeta ese registro, porque yo voy a ¿Me repite, por favor, licenciada Altagracia, el nombre del policía? Claro que sí, es un informe policial que rinde José Rubén Salazar Hernández con fecha 31 de mayo de 2017. Viene en la parte final de las copias que me fueron proporcionadas. Este dato de mayo. De mayo de 2017. Ajá. Ese dato no lo refirió el agente del Ministerio Público. Concedo el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que se pronuncie respecto a la precisión que hace la abogada en el sentido de si efectivamente obra en la carpeta de investigación este informe. Sí, señora, lo estoy localizando. Enseguida me refiero, señorita. No le entendí, licenciado, discúlpeme. Sí, lo estaba buscando, señora. Sí, búsquelo, tómese su tiempo.
Señoría, si me pudiera repetir el dato, ya que tengo a la vista un informe policial, pero ¿Me hace el favor, abogada, de repetir los datos del informe? Sí, es un informe policial de fecha 31 de mayo de 2017, suscrito por José Rubén Salazar Hernández. Y en la parte- ¿Agente policial Agente federal? policial. No, es Es del agente- Estado, de la Fiscalía. agente policial. De la Fiscalía. Debe ser policía investigador, entonces, Así es. probablemente. sí, señora, hago referencia, tengo a la vista un registro de entrega de hechos con número de fecha 31 de mayo del 2017, donde se establece un informe policial, que no sé si me refería al mismo, a ver si es el mismo al que se refiere el órgano técnico de la defensa. Señala en su rubro que el policía investigador José Rubén Salazar Hernández realizó un informe policial, y la duda nada más era porque al final está firmando por el policía Emanuel Altamirano Cueva. Quiero pensar que A ver, hubo un error. ¿está firmando, Salazar firma por otro policía? Al rubro aparece José Rubén Salazar Hernández. Ajá. Pero- Al rubro significa, en la parte de arriba. final aparece como que va a firmar Salazar y firma otro. Es correcto, firma Emanuel Altamirano Cueva. No sé si sea el mismo al que se refiere el órgano técnico de la defensa. ¿Es el Sí, mismo señoría, documento? sí, justamente, es el mismo documento. De acuerdo. Bien, no me refería a ese documento como dato de prueba, señoría, porque no aporta nada a la investigación. Fue por ello acuerdo, que de acuerdo. no lo mencioné. Bien, se toma nota y queda registrado la observación de la defensa, abogada. Gracias, entonces yo lo voy a incorporar a mi contestación respecto de los datos de prueba. Por supuesto, si está en la carpeta de investigación, está usted técnica y jurídicamente es procedente que usted haga uso de ese documento. Sí, señoría, entonces, dando contestación a los datos de prueba que refiere el agente del Ministerio Público, esta defensa no comparte la interpretación que él hace respecto de estos datos de prueba, que si bien es cierto existen en la carpeta de investigación, pues también es cierto que tienen interpretación, o por lo menos para esta defensa, distinta, tal y como lo referiría de la siguiente manera. En ninguno de los registros existentes se le vincula a mi representado con el hecho de tránsito sucedido el 3 de agosto de 2015, pues tal y como lo refiere el agente del Ministerio Público en el registro de hechos número 1, que señaló que es el parte de accidente de Policía Federal de fecha 3 de agosto de 2015, no se refiere que hubiera participado mi defendido, mi representado, así también como en el registro de hechos número 2, que es la inspección del lugar, así como el registro de continuación de hechos, en ninguno refiere que mi representado, José Isabel Cruz, haya participado. Ahora bien, respecto al dictamen técnico que también refiere, que es el informe de Policía Federal, que es el número 4, el registro 4, tampoco se refiere que haya participado. Ahora bien, respecto al dato de prueba donde acredita propiedad Raquel García Morones y ahí mismo formula querella en contra de mi representado, si bien es cierto es un derecho que le asiste a la probable víctima, es también cierto que no existe ningún dato donde relacione mi representado, no existe señalamiento alguno en su contra, no fue detenido en flagrancia del delito como para presuponer que hay una relación con el hecho, no existieron testigos presenciales que lo señalen. El Ministerio Público de los hechos sucedidos el 3 de agosto de 2015 tuvo exactamente más de 2 años como para poder haber llamado a mi representado dentro de la carpeta de investigación. Él no fue llamado dentro de la carpeta de investigación, no rindió declaración, no se le giró citatorio en su contra, él no declaró en relación a los hechos como para haber reconocido participación. Posteriormente y dentro de las constancias que obran y de que me refiero de forma preponderante, es el registro que yo señalaré como número 19, que es el informe de policía, el informe policial que firma precisamente Emanuel Altamirano Cueva y que lo realizó José Rubén Salazar Hernández, agente de la Policía Investigadora. A ver, permítame, ese informe lo firma. Emanuel Altamirano Cueva. Ajá. Y lo realiza José Rubén Salazar Hernández, que es agente de la Policía Investigadora. ¿Por qué? Documento que hago. ¿Por qué supone usted, no me queda claro, que uno realiza el informe y otro lo firma?
Muy bien, señoría, le voy a platicar. ¿Tiene usted alguna hipótesis al respecto? Sí, generalmente el elemento que firma es el jefe de grupo y quien levanta o quien hace el informe es un elemento de la policía que está a cargo de ese jefe de grupo. Es por eso que en esas condiciones aparece así el informe. De acuerdo. Documento que hago mío en lo que beneficia a mi representado y que si su señoría no tiene inconveniente, daré la lectura a lo que informa el elemento. Adelante, ningún inconveniente. Dice, en cuestión por donde usted ordena la localización e identificación del imputado y su arraigo, es decir, el Ministerio Público le pide que identifique y que arraigue al imputado. Dice, esto no fue posible, ya que aún no se identifica al presunto responsable del ilícito en mención. Esto es, el informe de policía investigadora refiere, no tiene forma de identificar al imputado, no tiene forma de arraigarlo. Con esto es un dato demostrativo de que el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para poder vincular a mi representado con este hecho de tránsito. Documento que le refiero hago mío y que el Ministerio Público trajo a esta carpeta de investigación a solicitar imputación, así como vinculación a proceso, solamente con presunciones exclusivamente, porque dentro de la carpeta de investigación no hay ni un solo dato de prueba que relacione a mi representado con el hecho. Si bien es cierto, refiere dictamen de causalidad vial respecto de una responsabilidad, estamos de acuerdo porque está dentro de la carpeta. Sin embargo, no se relaciona con mi representado. Ahora bien, dentro de los datos de prueba, él refiere la declaración como número 7 del dato de prueba, refiere la declaración de David Soto Juárez, que es el apoderado legal, que compareció ante la agencia del Ministerio Público y que se apersonó a acreditar la propiedad del vehículo. Si bien es cierto, él refiere que otorga el perdón legal a José Isabel Cruz, también es cierto que los hechos, él mismo refiere en su declaración que los hechos los desconoce, que no son hechos propios, por lo tanto no puede considerarse como un valor indicativo y que refiera que mi representado tuvo participación. Con la salvedad de ese registro no existe ningún otro relacionado con mi representado, reiterando pues que el Ministerio Público inobservó lo previsto por el artículo 131, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son los actos de investigación. Es decir, esa inobservancia le favorece a mi representado, toda vez que tuvo 2 años para poder citar a mi representado, para poder integrar debidamente la carpeta de investigación, para buscar otros datos de prueba contundentes, por lo que no tiene el Ministerio Público elementos materiales ni jurídicos como para intentar vincular al proceso a mi representado. Entonces, posteriormente refiere a un dato de prueba, a una querella en contra de mi representado por las lesiones de Francisco Javier Sánchez García. Mas, sin embargo, como lo refiere él mismo en su comparecencia, el propio querellante, Francisco Javier Sánchez García, dice así, que el día del choque perdió el conocimiento y ya no recuerda qué pasó, por lo que no tiene la certeza de que mi representado, el señor José Isabel, haya sido la misma persona que le causó esas lesiones. Entonces, considerando que sin ningún registro se encuentra la declaración de mi representado, no existe señalamiento, no hay testigos presenciales, el Ministerio Público no le hizo el llamamiento a juicio, esta solicitud de imputación y posterior vinculación es un verdadero acto de molestia para mi representado, violando en su perjuicio lo previsto por el artículo 16 constitucional y en relación al artículo 20, apartado B, fracción primera, y que impone la obligación de la carga de la prueba al Ministerio Público, es decir, al acusado, y que constituye una verdadera violación a la ley suprema, que garantiza en general estos derechos que la ley le otorga a mi representado y que tiene su alcance hasta trascender a la órbita del debido proceso. Violando entonces con esta solicitud lo previsto por el artículo 12 del Código Nacional, que es el debido proceso, y el 13 del mismo ordenamiento, que es la presunción de inocencia. Para mayor abundamiento referiré la tesis jurisprudencial a la que se refirió el Ministerio Público, que para el auto de vinculación a proceso es suficiente que exista un hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, situación que el Ministerio Público cuenta con el elemento subjetivo, más no el elemento objetivo,
cuenta con un hecho, más no el dato probatorio que relacione a mi representado con ese hecho. No hay ninguna, en la carpeta de investigación no existe ningún dato en su contra que lo señale o que lo relacione con ese hecho. Por lo que en consecuencia solicito a su señoría que al momento de resolver, resuelva un auto de no vinculación a proceso, aunado que existen otros datos, como es el caso de la acreditación de propiedad que hace la señora Raquel García Morones, y que el Ministerio Público refiere en su quinto dato de prueba, como es la acreditación de propiedad. Pues si bien es cierto que ella acredita propiedad de un vehículo, un tractor agrícola, el cual es sabido por todos que no existe un padrón nacional o un padrón estatal para dotarlo de placas. Es un tractor agrícola. Ella exhibe una factura donde acredita la propiedad, que eso hace las veces de un contrato de compra-venta entre particulares y no está robustecido con otro dato de prueba como para que acredite que la señora es propietaria o poseedora a título de dueño. En este orden de ideas, se objeta desde este momento la documental que ofrece como dato de prueba el Ministerio Público para acreditar la propiedad del vehículo de la señora Raquel García Morones, que es un vehículo, un tractor agrícola marca New Holland. Hay una factura, ¿está objetando usted la factura? Así es, señoría. Hay una factura que acredita propiedad del objeto desde este momento. Permítame. Así también como respecto a las documentales de gastos médicos que se ofrecen en la carpeta de investigación, los objetos desde este momento, por ser expedidos por particulares, sin que exista otro dato de prueba relacionado para poder acreditar que efectivamente se realizaron estas erogaciones. Así también objeto la factura 0251, registrada como el dato de prueba número 14, expedida por Maquinaria Agrícola, la cual es un documento expedido entre particulares sin que esté relacionado con otro dato de prueba, de tal manera que pudiera acreditarse la veracidad de dicha erogación. Así las cosas, señoría, entonces, tomando en consideración que dentro de las actuaciones no existe ningún dato de prueba que relacione a mi representado con el hecho sucedido el 3 de agosto de 2015, no existe señalamiento alguno en su contra, no existen testigos presenciales, el informe de policía investigadora resulta, lo hago mío en el sentido de que no es posible identificar o arraigar al imputado, ya que no está identificado, violando entonces en perjuicio de mi representado el artículo 12 y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, así también como el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Le solicito en su oportunidad, señoría, y que al momento de resolver esta solicitud de vinculación, lo haga en el sentido de resolver sobre un auto de no vinculación en favor de mi representado. Porque respecto a las actuaciones, el Ministerio Público inobservó lo previsto por el artículo 131, fracción quinta, inobservancia que le favorece en su momento a mi representado. ¿Sería cuánto, señoría? Ok. Tomando en consideración la complejidad de este asunto, voy con fundamento en Señoría, artículos. Sí, dígame. Perdón, en base al principio de contradicción, me permitiría dar contestación en contrarréplica a los argumentos del órgano técnico de la Adelante, abogado. Gracias, señoría. Bien, en un primer término, o ya al final de su exposición, el órgano técnico de la defensa reconoce la existencia de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, señoría, pues tácitamente está aceptando el primero de los requisitos, o expresamente más bien está aceptando el primero de los requisitos necesarios para determinar una vinculación a proceso. Y basa su argumento toral de que no se dicte una vinculación a proceso en el sentido de que no existe un solo dato de prueba que vincule al hoy imputado José Isabel Cruz Guevara con esos hechos delictivos que está aceptando, reconoce que existen
y que son materia de esta causa. Y menciona que de ningún dato de prueba existe algún señalamiento o algún dato de prueba que nos diga, que vincule al señor Isabel con este asunto. En ese sentido, señoría, y en base al artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a efecto de superar esta contradicción, solicito se me permita dar lectura al dato de prueba consistente en lo declarado por el señor David Soto Juárez. Únicamente unos cuantos renglones, su señoría, si no tiene una oposición. Bien, señalaba yo que en este dato de prueba, su señoría, el señor David Soto Juárez acreditó ser el representante de la empresa Infraestructura y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital Variable, acredita su personal y acredita la propiedad del vehículo tipo ómnibus que fue el que le chocó el tractor al señor Francisco Javier Sánchez García y con lo cual resultó lesionado y por lo cual se dañó el vehículo. Pues bien, señoría, dice el órgano técnico de la defensa que no hay un solo dato de prueba que vincule al señor Isabel con este asunto. Me permito entonces leer la parte última de esta declaración que rindió ante el Ministerio Público. Abogado. Y dice: en estos momentos formulo querella en contra de Francisco Javier Sánchez García por los daños ocasionados a la unidad de mi presentada. Asimismo, le otorgo el perdón más amplio al chofer de mi representada de nombre José Isabel Cruz Guevara, quien era el conductor del percance. Su señoría, no es cualquier persona la que está haciendo este señalamiento, es el representante del dueño del vehículo que ocasionó todo este incidente y por el cual estamos en esta audiencia. Entonces no veo de dónde dice el órgano técnico de la defensa que no hay un solo dato de prueba que vincule al señor Isabel con estos hechos que expresamente está aceptando que ocurrieron. En ese sentido, señoría, considero que su argumento toral de defensa pues está totalmente superado, su señoría. Por otro lado, menciona el órgano técnico de la defensa de una manera completamente, considero yo, pues fuera de lo que es este sistema penal, acusatorio, oral, o que objeta los documentos. Su señoría, el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro al señalar que quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones, es decir, no es únicamente venir a decir objeto. Bueno, dame un dato de prueba en el cual me digas que ese documento, en este caso las facturas con las cuales acreditó la señora Raquel ser la propietaria de los bienes muebles dañados, pues que nos diga por qué no valen o por qué los objeta, señoría. Y no nada más que no lo diga, que lo demuestre, tal y como lo impone el numeral que acabo de reseñar. Luego entonces, señoría, considero que están plenamente superados los argumentos del órgano técnico de la defensa y desde luego, insisto, en que se vincule a proceso al ciudadano José Isabel Cruz Guevara, toda vez que aunado a todo lo anterior que ya he señalado y con los cuales superé los argumentos del órgano técnico de la defensa, en esta etapa, su señoría, si bien no es obligación acreditar de manera total el delito y la probabilidad de la participación de la persona, ya que para eso está la investigación complementaria. Refiere el órgano técnico de defensa que la Fiscalía tuvo 2 años. Pues bien, su señoría, en la vinculación a proceso todavía tendremos, si usted tiene a bien dictar una vinculación a proceso, tendremos todavía una investigación complementaria donde esas pruebas que exige el órgano técnico de la defensa, pues en su oportunidad serán obtenidas. Hasta este punto es cuanto. Abogado, ¿tiene usted el uso de la voz para que haga uso de su derecho de réplica? Claro que sí, señoría. Yo en ningún momento referí que reconocemos un hecho. Referí los elementos objetivos. Para mí está claro, en cuanto a eso. Así es, para vincular a proceso, yo solamente referí que el Ministerio Público no contaba con el señalamiento directo del responsable y que no había dato de prueba que relacionara con el hecho de mi representado.
Y respecto del dato de prueba que refiere de David Soto Juárez, sí, efectivamente yo lo referí. Yo no trato de sorprender a esta autoridad de ninguna de las formas. Sin embargo, dentro de la declaración que el mismo David Soto Juárez, en su carácter de apoderado legal de SARRE, Infraestructura y Servicios, renglones atrás refiere sobre el evento en que participó la unidad de mi representada, lo ignoro porque no estuve presente. Es decir, no son hechos propios, no le constan, no constituyen señalamiento directo en contra de mi representado. Él lo refiere así, pero no es un hecho propio. Y respecto de las objeciones que se hicieron a las documentales, yo lo referí, tampoco lo trato de sorprender a esta autoridad. En el caso de los tractores agrícolas no hay un registro nacional, no hay un padrón para dotación de placas. Entonces, en ese orden de ideas, la factura es solo un elemento de una compraventa entre particulares, entre privados. No hay un registro público para poderlo registrar y poder acreditar que se es poseedor a título de dueño. Existe esa documental, sin embargo, reitero, no existen otros datos de prueba que puedan acreditar que ella es poseedora a título de dueño. Es cuanto, señorita. Sí. Con fundamento del artículo 315, párrafo segundo, y dado la complejidad que presenta este asunto, voy a tomarme un término de 25 minutos, regresando a las 2:13 minutos, 2:15, para pronunciar el fallo referente a la vinculación a proceso. Solicito a los asistentes ponerse de pie para que se retire el juez que preside la audiencia.